Bueno, hola, en este vídeo vamos a ver el método gráfico, pero sobre todo el método directo. El teorema que anunciaremos ahora nos dice que dónde podemos encontrar en la mayoría de los casos los óptimos cuando tenemos n igual a dos variables y una sola condición. Y dice el teorema, el óptimo de una función escalar que va de R2 a R, si además tengo una sola condición, se encuentra siempre el óptimo en el punto de tangencia de la curva de restricción de esta curva, es decir, la curva g de x igual a b, con una de las curvas de nivel de la función objetivo, es decir, de esta de aquí. Y lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí os he hecho el dibujo con el GeoGebra y vamos poco a poco. Dice, aplicando el método gráfico, prueba que el óptimo del programa, es decir, del problema que yo tengo, buscar el máximo de esta función con esta restricción, se encuentra en este punto. Bueno, aquí hemos dibujado, por un lado, fijaros, la parábola igual a 1 menos x al cuadrado, ¿vale? Que sería esta parábola de aquí, igual a 1 menos x al cuadrado. Y entonces hemos hecho diferentes curvas de nivel, donde tenemos la función x más y igual a c sub k. Por ejemplo, la curva de nivel donde la k es 0, pues tendríamos x más y igual a 0, sería la recta igual a menos x, que sería justo esta recta de aquí, igual a menos x, ¿vale? Esta que empieza de color lila. Fijaros que si yo pongo x más y igual a 1, tendríamos la recta igual a 1 menos x, que fijaros que si la x es 0, la y es 1, y si la y es 0, la x es 1. Y tendríamos esta recta de aquí, x más y igual a 1, o lo que es lo mismo, igual a 1 menos x. Y así, pues veríamos una por una. Si yo tengo x más y igual a menos 1, es decir, la curva de nivel, esta sería la curva de nivel 0, esta sería la curva de nivel 1, y, o sea, esta hemos dicho que era la 0, esta sería la 1. Fijaros, esta que vamos a hacer de rosa sería menos 1, porque lo igualo a menos 1. Fijaros que tendríamos y igual a menos 1 menos x. Y ahora fijaros que cuando la x es 0, la y es menos 1, que sería este punto. Y cuando la y es 0, la x es menos 1, que sería este punto. Y por lo tanto, sería esta recta de aquí. Esta recta es la que corresponde a y igual a menos 1 menos x, o x más y igual a menos 1, ¿eh? Y esta es la que hemos dicho de color verde. Si hacemos la x más y igual a 2, pues tendríamos esta de aquí. X más y igual a 2, ¿vale? Y fijaros que si yo hago todas estas rectas paralelas, justo existe una recta, que es esta de aquí, que tiene un punto de tangencia, ¿vale? Es decir, un punto de tangencia, recordar que es pues cuando, en este caso, la recta corta a un solo punto en el... Bueno, la parábola y la recta se cortan en un solo punto. Y este punto, pues sería el punto este, que sería el 1 medio 3 cuartos. ¿Vale? Fijaros que la suma de los dos sería la suma de x más y, en este caso, sería 5 cuartos, es decir, esta recta sería la recta x más y igual a 5 cuartos. ¿Vale? Entonces, esto sería el método gráfico, pero solo vale el método gráfico en el caso de tener una función escalar de dos variables y una sola condición. Entonces, fijaros lo que hemos dicho, que justamente este óptimo se encuentra en la tangencia de la curva, esta de aquí, de la curva que tenemos en nuestra condición, que es esta parábola, es decir, esta que tenemos de color azul,
con una de las curvas de nivel, que es la que justamente hace tangencia. Todo esto son las curvas de nivel de la función objetivo. Y justamente si lo hacemos bien con el GeoGebra, pues veremos que este punto de tangencia justamente sería el punto óptimo. Muy pocas veces haremos el método gráfico porque, bueno, es mucho más matemático y exacto el método directo. Vamos a explicar el método directo. Este método es el más adecuado cuando tenemos que, sobre todo, las ecuaciones de restricción, estas que son aquí, son lineales, o como mínimo es fácil despejar una incógnita, es decir, en este caso la y sería fácil despejarla y podríamos venir aquí y sustituir. En principio, matemáticamente la función tendría que ser biyectiva. Yo no sé si os han demostrado o os han dicho lo que es una función biyectiva, ¿vale? Pero si aquí tuviera x al cuadrado más y al cuadrado, pues no haríamos el método gráfico porque para despejar la y, por ejemplo, sería más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado y tendríamos dos funciones diferentes, ¿vale? Entonces no sería adecuado hacer el método directo. Por lo tanto, el método, como hemos dicho, es adecuado cuando las ecuaciones son lineales, sobre todo, cuando las restricciones son lineales. Aunque, como hemos comentado, también se podría hacer cuando resulta fácil despejar una incógnita. ¿Vale? Una incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decir, en este caso, lo que haremos es, como hemos dicho, tenemos una función, por ejemplo, de R2, pero podría ser de R3, ya veremos algún ejemplo, como el que viene ahora, por ejemplo, es de R3, que es la función objetivo, la función que queremos optimizar, y imaginar que tenemos una restricción, y una restricción lineal. Entonces, lo que se va a hacer es despejar una incógnita. En el caso de 2, si fuera de 3, pues despejar alguna incógnita más, despejar una incógnita y sustituirla en la función objetivo. ¿Vale? En la función que queremos optimizar. Y a partir de aquí, pues buscamos los óptimos libres, como habíamos hecho en la última unidad de Mates 1, Buscamos el óptimo libre. Y ahora vamos a hacer unos cuantos ejemplos. El primero, fijaros, tenemos una función escalar que va de R3 a R y tengo una condición, fijaros que es una condición lineal, y vamos a utilizar el método directo, es decir, lo que voy a hacer es despejar una incógnita de aquí, que lo más fácil sería la x, y ahora vamos a la función que queremos maximizar y sustituimos el valor de la x. Esta función tiene 3 variables. A la hora de sustituir, pues me va a quedar una función de 2 variables. Y fijaros que me quedará la función que ahora dependerá de y y de z, que será la x, que es 1 menos 2y menos 3z por la y, más 2 veces la y por la z, más la x, que es 1 menos 2y menos 3z por la z. Entonces hacemos estas operaciones y nos quedaría la función, bueno, si hacemos las operaciones, nos quedaría la función menos 2y al cuadrado, menos 3z al cuadrado, menos 3iz más y más z. Fijaros, haríais
Voy a multiplicar por i todo esto, por lo tanto quedaría i menos 2i al cuadrado menos 3zi. Tendríamos este 2iz y multiplicamos por z este de aquí, que sería z menos 2iz menos 3z al cuadrado. Este menos 2i al cuadrado sería de multiplicar este por este menos 3z al cuadrado de este. Aquí de iz pues será de sumar menos 3zi más 2iz, que es menos 1iz, y luego menos 2iz, y por tanto me quedará menos 3iz, y luego nos quedará este i, que es el que tenemos aquí, y esta z. Y a partir de aquí ya es un problema como los que habíamos hecho en la última unidad del tema, en la última unidad de Mates 1. Es decir, a partir de aquí se trata de buscar máximos y mínimos de esta función. En este caso nos piden un máximo, ¿eh? Es decir, en este caso, fijaros que como me piden el máximo, pues buscaremos el máximo. Y recordad cómo lo hacíamos. Pues primero se tenía que cumplir que el gradiente de esta función tenía que ser 0, es decir, hacemos las derivadas parciales. La derivada de la función u respecto de i, que fijaros que como la z es una constante, aquí sería menos 4i, esto se va. Aquí sería menos 3z más 1 y más 0. Es decir, me quedaría menos 4i menos 3z más 1. Ahora hacemos la derivada respecto de z. Y respecto de z, pues esto es 0, esto es menos 6z, esto quedaría menos 3i, 0 y 1. Y por lo tanto tendríamos menos 6z menos 3i más 1. Y ahora igualamos a 0. Bueno, fijaros que nos queda un sistema lineal de dos variables. Si lo ordenamos, pues tendríamos menos 4i menos 3z igual a menos 1. Y este menos 3i menos 6z igual a menos 1. Bueno, yo lo que voy a hacer es multiplicar este de aquí por menos 2. Haré reducción. Y por tanto, si multiplico por menos 2, me quedará 8i más 6z igual a 2. Y aquí menos 3i menos 6z igual a menos 1. Y por tanto podemos sumar estas dos. Fijaros que la z se va. 8i menos 3i son 5i. Igual a 2 menos 1, que sería 1. Y por tanto tendríamos que la i es un quinto. Y ahora venimos a una de las dos ecuaciones, por ejemplo la segunda, y tendríamos menos 3 por un quinto, es decir, menos 3 quintos menos 6z igual a menos 1. Y de aquí encontraríamos que la z es 1 partido entre 15. Quedaría menos 1 más 3 quintos, que menos 1 más 3 quintos sería menos 2 quintos, y luego menos 2 quintos dividido entre menos 6 quedaría menos 2 treintaavos, o sea, menos 2 partido entre menos 30, y si simplificáis queda 1 partido entre 15. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que en este caso ya tengo la z y la y. Podríamos encontrar la x, porque fijaros que la tengo aquí. Y por lo tanto, fijaros que podríamos buscar y la x sería 1 menos 2 veces la y menos 3 veces la z. Y esto quedaría, esto sería menos un quinto, menos 2 quintos, que es menos 3 quintos, y 1 menos 3 quintos, pues nos quedaría 2 quintos. ¿Vale? Por tanto, nuestro posible máximo pues sería x igual a 2 quintos, y igual a 1 quinto y z igual a 1 partido entre 15. Pero tenemos que comprobar que realmente es un máximo. Y entonces recordad que buscábamos la matriz hessiana. Y tenía que estar definida negativa o seminegativa.
para acabar diciendo que el valor era un máximo. ¿Vale? Pues buscamos la matriz hessiana. Fijaros, la matriz hessiana era, en esta función que habíamos derivado respecto de y, volvemos a derivar respecto de y y luego respecto de z. Respecto de y es menos 4 y respecto de z menos 3. Por lo tanto, aquí queda menos 4 menos 3. Y ahora, en esta función que habíamos derivado respecto de z, ahora derivo primero respecto de y, que es menos 3, y luego respecto de z, que es menos 6. Y fijaros que si sustituimos la matriz hessiana en nuestros puntos, un quinto y 1 partido entre 15, como no depende de u y de, o sea, no depende de y ni de z, pues nos queda exactamente la misma matriz. Fijaros que los menores principales son menores, o sea, son menores que 0. Y si cogemos el menor principal de orden 2, que en este caso veis que hay 1, el determinante menos 4, menos 3, menos 3, menos 6, pues quedaría 24 menos 9, que es positivo. Entonces, fijaros que tenemos que es definida negativa. Y por lo tanto ya podemos concluir que es un máximo. Y por lo tanto tendríamos que el máximo es, pues la x nos había dado 2 quintos, la y 1 quinto y la z 1 partido entre 15. Y de hecho, el valor máximo pues sería sustituir este punto en la función u. ¿Vale? Es decir, cogemos el valor máximo que nos ha dado, vamos a la función u y sustituimos. Y por tanto nos quedará pues x por y, es decir, 2 partido entre 25, más 2 por iz, por lo tanto 2 partido entre 15 por 5, que es 75, más x por z, que sería 2 partido entre 75. Y si hacemos el mínimo con un múltiplo, pues 75 entre 25 es 3 por 2, 6. Y esto nos quedará 10 dividido entre 75, que si simplificamos entre 5, 2 partido entre 15. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a hacer otro. Tenemos aquí otro ejemplo para buscar por el método directo los óptimos de los programas. Fijaros que esto no es un sistema, una función lineal, pero sí que es muy fácil despejar la y. La función es biyectiva y fijaros que aquí puedo despejar la y y por lo tanto vengo aquí y sustituyo. Y nos quedaría pues menos 2x al cubo más 6x. Fijaros que esta función depende de una variable y por tanto teníamos una función que queríamos optimizar. Optimizar es buscar máximos y mínimos en este caso, de una función de dos variables que al despejar aquí la y sustituirla la he convertido en una función de una sola variable. Por lo tanto, vamos a derivarla, es decir, queremos optimizar esta función. Por tanto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues primero, como es una función de una variable, vamos a derivar y vamos a igualar a 0. Por lo tanto, la derivada será menos 6x al cuadrado más 6. Igualamos a 0. 6x al cuadrado es igual a 6. Simplifico x al cuadrado igual a 1. Y por tanto, x igual a más menos 1, que son los posibles máximos o mínimos.
Bueno, segundo, pues comprobamos si son máximos o mínimos. Es decir, recordad que si la segunda derivada en este punto es negativa, tendremos que es un máximo. Y si la segunda derivada en este punto es mayor que 0, implica que es un mínimo. ¿Vale? Nosotros tenemos que la primera derivada es menos 6x al cuadrado más 6. Volvemos a derivar. Y ahora fijaros que la segunda derivada en el punto 1 quedaría menos 12, que como es negativa, tenemos que es un máximo. Y la segunda derivada en el menos 1 quedaría 12, que como es positiva, tenemos un mínimo. Y por lo tanto, tenemos que el punto, cuando la x es 1, la y es 3 menos 1 al cuadrado, porque fijaros que la y la tenemos aquí, ¿eh? Es 3 menos x al cuadrado, por tanto 3 menos 1 al cuadrado, y sería 2. Y cuando la x es menos 1, pues la y sería 3 menos menos 1 al cuadrado, que fijaros que también sería 3 menos 1, y nos quedaría 2. Y por tanto tenemos que el punto 1, 2 es un máximo, y el punto menos 1, 2 sería un mínimo. Y los valores óptimos pues sería que si sustituyo en el punto 1, 2 la función, fijaros esta función 2xy, pues sería 2 por la x que es 1 por la y que es 2 y me quedaría 4 que es el valor máximo que puede tomar esta función restringida a esta condición y el valor menos 1, 2 pues sería 2 por menos 1 por 2 que sería menos 4 el valor mínimo. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo, en vez de tener una única restricción, en este caso tenemos dos restricciones. Bueno, vamos a despejar una condición, por ejemplo, de aquí. Vendremos aquí y sustituiremos. Y encontraremos también una relación con la y. Es decir, por ejemplo, si vengo aquí y despejo la x, 6 más y, vengo aquí y tengo que la x es 6 más y más z igual a 2. Y si despejo la z en función de y, pues tendremos que la z es menos 2y menos 4. ¿Vale? Es decir, este 2y ha pasado aquí negativo, este 6 ha pasado negativo, que con el 2 positivo queda menos 4. Y ahora ya tengo la z y la x en función de y, y ahora vengo a la función y sustituyo. Y por tanto, tendríamos que esta función ahora solo depende de y, que sería x, que es 6 más y, por y, más 2 que multiplica la x, que es 6 más y, por z, más y, ahí la z también sabemos lo que vale, es decir, la z sería menos 2y menos 4, más y por la z que es menos 2y menos 4. Entonces se trata de buscar, bueno, hacer estos cálculos. Tendríamos 6y más y al cuadrado más, fijaros que esto de aquí sería menos 12y menos 24
menos 2i al cuadrado más 4i. ¿Vale? 6 por menos 2, menos 12i. 6 por menos 4, menos 24. Menos 2i al cuadrado, menos 4i. Y por tanto, si lo multiplicamos todo por 2, pues quedará menos 24i, menos 48, menos 4i al cuadrado, más 8i, menos 2i al cuadrado, menos 4i. Y sería i al cuadrado menos 4i menos 2i al cuadrado, sería menos 6 más 1 menos 5. Luego 24i negativo más 6i más 8i menos 4i, pues fijaros que me quedaría 6 menos 24 es menos 18, menos 18 más 8 es menos 10, menos 4 menos 14. Y nos quedaría menos 48. Y ahora lo que queremos buscar es, como me dicen el máximo, pues el máximo de esta función. Por tanto, tengo una función que es menos 5i al cuadrado menos 14i menos 48. Y nos piden que busquemos el máximo. Por tanto, primero tenemos que derivar y igualar a 0. Fijaros que es un polinomio, la derivada sería menos 10i menos 14. Y quedaría menos 14 dividido entre 10, que sería menos 7 quintos. Vamos a comprobar que es un máximo. Es decir, que la segunda derivada es negativa. Fijaros que la segunda derivada es menos 10, que es negativa, y por tanto ya hemos visto que es un máximo. Bueno, tenemos la y y ahora tenemos que buscar la x, que era 6 más y. Por tanto, 6 menos 7 quintos, que sería 6 por 5, 30, menos 7, 23 quintos. Y fijaros que la z es menos 2i menos 4. Y por tanto, la z será menos 2i, es decir, menos 14 quintos, menos 4. Y quedaría menos 14 menos 20, pues menos 34 quintos. Por tanto, tenemos que el máximo está en el punto, pues la x que nos ha dado 23 quintos, la y menos 7 quintos y la z menos 34 quintos. Y el valor de máximo será, pues sustituimos en la función estos tres valores. Y fijaros que sería el producto de x por y, por lo tanto, pues sería, pues si cogéis una calculadora, sería 23 por menos 7, que sería 161 quintos. Luego más 2 veces x por z, por lo tanto más 2 veces este por este. Y por tanto, si multiplicamos, esto sería 25, porque es 5 por 5, 25. Vale, y ahora multiplicaremos 2 veces la x por la z, es decir, 2 por 23 quintos multiplicado por menos 34 quintos. Y esto nos quedaría menos 1564 25avos. Y ahora por último multiplicar y por z, es decir, este por este, y nos quedaría
7 quintos, bueno, menos 7 quintos por menos 34 quintos. Y nos quedaría más 238,25 ¿eh? Y si hacemos esta operación, 1564 entre 25 y luego menos 161 entre 25, ¿eh? Pues nos quedaría menos 1487 dividido entre 25. Bueno, luego repasaré los cálculos y si veo algún error lo cambiaré en el PDF, ¿eh? Y por último, este de aquí que de hecho ya habíamos hecho, ¿vale? Pero para que lo tengáis, que es pues de todos los rectángulos. Es decir, si yo tengo un rectángulo, que a esto le llamo X y a esto Y, por tanto el perímetro sería la suma de los lados, X más Y más X más Y, es decir, 2X más 2Y. Y me dice que de todos los rectángulos de perímetro 100, por lo tanto 2X más 2Y es igual a 100, que puedo dividir entre 2. Busca aquellos que maximiza el área, es decir, fijaros que el área sería X por Y. Por lo tanto, nuestro problema sería una función escalar de R2 a R, que sería X por Y, que queremos maximizar, y una condición que es que la suma de X más Y tiene que ser 50. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo, el último ejemplo del método directo, ¿eh? Despejamos la Y, igual a 50 menos X, vengo a la función y sustituyo, ahora solo dependerá de X, y por lo tanto tendremos la función 50x menos x al cuadrado. Por lo tanto, se tratará de buscar un máximo de esta función. Por tanto, recordad, para buscar el máximo, primero derivamos y igualamos a 0. Y por lo tanto tendremos que la derivada es 50 menos 2x, igualamos a 0 y queda x igual a 25. Comprobamos que es un máximo, por lo tanto la segunda derivada en este valor tiene que ser negativa. Y fijaros que si hago la segunda derivada queda menos 2, que como es negativa es un máximo. Y por lo tanto ya tenemos que si la x es 25, fijaros que la y sería 50 menos 25. Y de todos los rectángulos de perímetro 50, de perímetro 100, perdonad, tenemos que aquel que tiene el lado de 25 metros y la altura de 25 metros es aquel que el área es máxima. Y precisamente este área, fijaros que va a ser pues 25 por 25, que es 625 metros cuadrados. Y con esto sí que acabamos el vídeo donde hemos explicado un poco el método gráfico y sobre todo nos hemos basado en el método directo. El siguiente será utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, que sí que no lo habíais hecho con anterioridad.